aprovechamos esta oportunidad para invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales y canales de comunicación, donde encontrarán contenido relevante y de alto impacto. Hoy vamos a ahondar en un tema que nos tiene a todos con el pendiente de la reforma constitucional del artículo 19. Y bueno, ¿cómo está impactando esto en el tema del contrabando aquí en México? Así es, y para que quede clarísimo, vamos a hablar específicamente de la importación de productos extranjeros a México. Traemos información de artículos legales y noticias recientes para analizar cómo esta reforma que pone énfasis en la interpretación literal de la ley está cambiando las reglas del juego. Exacto. Y esto es crucial para quienes importan, ya sea por negocio o incluso para uso personal. Cualquier errorcito en una declaración, por pequeño que parezca, podría tener consecuencias graves. Imagínate antes si te equivocabas en la declaración del valor de un producto que traías del extranjero, digamos que pusiste un valor menor al real, a lo mejor te cobraban una multa y ya. Pero ahora con esta interpretación literal, ese mismo error podría considerarse contrabando. Órale, eso suena bastante serio. ¿Podrías explicarnos un poco más qué implica esta interpretación literal de la que tanto hablamos? Claro, básicamente significa que las autoridades ya no tienen tanta flexibilidad para interpretar la ley. Si la ley dice X, se aplica X, sin importar las circunstancias. Esto le da mucho poder al Ministerio Público, pero también abre la puerta a una posible aplicación arbitraria de la ley, lo cual genera mucha incertidumbre. Entiendo que lo que antes se podía resolver con una simple aclaración, ahora podría convertirse en un problema legal. Exactamente, y el problema se agrava porque el Código Fiscal de la Federación, el famoso CFFF, no define con claridad qué es contrabando. Entonces, lo que para una autoridad puede ser un error administrativo, para otra podría ser un delito grave. Híjole. Eso sí que complica las cosas. Y hablando de complicaciones, ¿qué es lo peor que podría pasarle a alguien que es acusado de contrabando con esta nueva reforma? Lo más preocupante es que la reforma incorpora la prisión preventiva sin derecho a fianza para los delitos relacionados con el contrabando. Esto significa que aunque seas inocente, podrías ir a la cárcel mientras esperas tu juicio. No me digas, eso sí que es una pesadilla. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo funciona esto de la prisión preventiva sin derecho a fianza? Claro, básicamente significa que te pueden detener sin necesidad de que un juez determine si hay suficientes pruebas para hacerlo. Y una vez detenido, no tienes derecho a pagar una fianza para salir libre mientras se lleva a cabo el proceso legal. O sea que podrías estar en la cárcel por un buen tiempo, incluso si al final es declarado inocente. Exactamente, y esto no solo afecta a la persona detenida, sino también a su familia, su trabajo, su vida en general. Definitivamente es una situación que nadie quisiera enfrentar, y para entender mejor cómo se aplica la ley en la práctica, podríamos revisar algunos ejemplos concretos de lo que se considera contrabando según el Código Fiscal. Por supuesto, empecemos por el artículo 102 del CFFF, que define el contrabando como la introducción o extracción de mercancías del país, omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones sin el permiso de autoridad, o cuando se trata de mercancía prohibida. O sea que si alguien intenta meter productos extranjeros a México sin pagar impuestos o sin los permisos necesarios, ya se metió en un problemón. Exacto, y no solo eso, el artículo 103 del CFF establece que también se presume como contrabando si te encuentran con mercancía extranjera sin la documentación que acredite su legal estancia en el país. Imagina que compraste un artículo en el extranjero y no guardaste la factura. Si la autoridad te la pide y no la tienes, podrías tener problemas. Caray, parece que cualquier detallito puede ser usado en tu contra. Hay otros ejemplos de lo que se considera contrabando. Claro que sí. El artículo 105 del CFF menciona otras conductas que se consideran equivalentes al contrabando. Por ejemplo, si vendes, compras o tienes mercancía extranjera sin poder comprobar que entró legalmente al país, o si alteras documentos o sellos oficiales. O sea que cualquier acción que se interprete como un intento de evadir control aduanero podría ser considerada contrabando. Exactamente, la lista es larga y abarca una amplia gama de acciones, desde la manipulación de documentos hasta el uso de rutas no autorizadas para la entrada o salida de mercancías. Parece que el panorama es bastante complicado para quienes importan productos extranjeros. En la segunda parte de este Deep Dive vamos a analizar qué pueden hacer las empresas y las personas para protegerse ante esta nueva realidad. Así es. Hablaremos de estrategias para fortalecer el cumplimiento normativo, revisaremos casos específicos que ilustran los riesgos de la reforma y daremos algunos consejos para evitar problemas con las autoridades. Perfecto. Los esperamos en la segunda parte para seguir desentrañando este tema tan importante. Hasta pronto. Hasta la próxima. Bueno, pues retomando nuestra plática sobre la reforma al artículo 19 y el delito de contrabando, ahora vamos a profundizar en las estrategias que pueden usar las empresas y también las personas para blindarse ante esta nueva situación. Me parece perfecto porque después del panorama que pintamos en la primera parte, seguro que muchos están pensando, ¿y ahora qué hago para no meter la pata? Exactamente, y lo primero que hay que entender es que el cumplimiento normativo no se trata solo de cumplir la ley por cumplirla.
sino de integrar una cultura de ética y responsabilidad en todo lo que hacemos. Suena muy bonito, pero ¿cómo se aterriza eso en la vida real cuando uno está importando productos? Buena pregunta. Pensamos en la gestión de riesgos. Si importas productos, debes identificar, analizar y evaluar todos los riesgos que podrían surgir durante el proceso. Hablo de riesgos legales, fiscales, financieros, operativos, de todo. O sea, hacer una especie de chequeo médico a todo el proceso para detectar dónde te puedes enfermar, ¿no? Exactamente. Y una vez que identificas esos riesgos, tienes que implementar medidas para controlarlos. Por ejemplo, revisar y actualizar tus contratos con los proveedores en el extranjero, capacitar a tu personal en temas de comercio exterior, implementar sistemas de gestión de calidad, auditar tus procesos. En fin, se trata de blindarte para prevenir errores y asegurarte de que todo se haga conforme a la ley. Ya veo, es como ponerle un cinturón de seguridad a tu proceso de importación. Así es. Y hablando de seguridad, otro punto clave es la debida diligencia al elegir a tus proveedores y socios comerciales en el extranjero. ¿Y eso cómo se come? ¿A qué te refieres con debida diligencia? Me refiero a investigar a fondo la reputación, solvencia moral y legal de las empresas con las que vas a trabajar, asegurarte de que tienen todos los permisos en regla, que sus productos cumplen con las normas, que no están metidos en líos legales. Ya. Es como una especie de investigación privada para no asociarte con la empresa equivocada. Exactamente, la debida diligencia te ayuda a evitar fraudes y a no involucrarte en operaciones que puedan ser consideradas ilegales, sobre todo con esta nueva sensibilidad que hay en torno al contrabando. Ok, entonces tenemos la gestión de riesgos y la debida diligencia como pilares para no tener problemas. Algo más que debamos considerar. Por supuesto, la comunicación interna y la capacitación constante del personal son fundamentales. Todos los que participan en la importación de productos, desde el que hace la compra hasta el que recibe la mercancía, deben estar bien informados sobre las leyes, los reglamentos y los procedimientos de la empresa. Es decir, que no basta con que el abogado o el contador sepan de comercio exterior, sino que todos en la empresa deben estar en la misma sintonía. Exactamente. Y la capacitación debe ser integral: clasificación arancelaria, valor en aduana, normas de origen, regímenes aduaneros, documentación, sanciones, en fin, todos los temas que pueden generar dudas y por lo tanto errores. Ya veo, cuanto más conocimiento, menos riesgo de cometer errores. Y en este mundo digital supongo que la tecnología también puede ser una gran aliada. Sin duda, la tecnología nos ayuda a automatizar procesos, mejorar la eficiencia y reducir los errores humanos. Hay softwares especializados que te ayudan a gestionar información, controlar inventarios, generar documentos aduaneros y darle seguimiento a tus operaciones. O sea que la tecnología nos puede echar la mano para hacer las cosas bien y evitar dolores de cabeza. Exactamente, nos ayuda a centralizar la información, mejorar la trazabilidad de las operaciones y facilitar la comunicación con las autoridades aduaneras. Muy bien, creo que hemos cubierto un buen terreno con estas estrategias para blindarse, pero para aterrizarlo aún más, me gustaría ver cómo se aplica todo esto en la vida real. Podríamos analizar algunos casos concretos que ilustren los riesgos de la reforma. Me parece perfecto. Veamos algunos ejemplos que nos ayuden a visualizar cómo esta reforma está impactando a los importadores. Excelente. ¿Por dónde empezamos? Imaginemos una empresa que importa ropa de China para pagar menos impuestos, declaran un valor menor al real en la importación. Ajá, una práctica que lamentablemente algunos todavía utilizan. Exacto, antes este tipo de irregularidades se sancionaban con multas, pero ahora con la interpretación literal de la ley y la prisión preventiva sin derecho a fianza, la empresa podría enfrentar un proceso penal y sus directivos podrían ir a la cárcel. Híjole. Las consecuencias son mucho más serias ahora. Así es, y no solo eso, la empresa también podría ser inhabilitada para importar, lo que sería un golpe fatal para su negocio. Un verdadero escenario de terror. ¿Y qué otro caso podríamos analizar? Imaginemos ahora una empresa que importa maquinaria de Estados Unidos. La maquinaria necesita un permiso especial de importación, pero la empresa no lo tramita correctamente. O sea, cometen una omisión por desconocimiento o descuido. Exactamente. Y aunque no haya sido intencional con la reforma, la empresa podría ser acusada de contrabando. En serio, aunque la maquinaria no esté prohibida y la empresa haya pagado todos sus impuestos. Así es, la falta del permiso, aunque sea un error administrativo, puede ser interpretada como un intento de evadir el control aduanero. Entiendo, entonces la reforma no solo castiga la intención de defraudar, sino cualquier error, una omisión que puede interpretarse como una violación a la ley. Exactamente, y esto nos lleva a un punto fundamental: la importancia de la asesoría legal especializada. Un abogado experto en comercio exterior puede guiar a las empresas para que cumplan con todos los requisitos y eviten situaciones que puedan ser consideradas contrabando.
Sin duda un buen abogado puede ser la diferencia entre dormir tranquilo o pasar noches en vela preocupándose por la posibilidad de un problema legal. Así es. Y no solo eso, un abogado experto también puede ayudar a las empresas a defenderse en caso de ser acusadas de contrabando, a negociar con las autoridades y a minimizar las sanciones. Claro, un buen abogado es como paracaídas. Ojalá nunca lo necesites, pero es bueno tenerlo por si acaso. Muy buena analogía. Y además de la asesoría legal, es importante que las empresas reflexionen sobre la importancia de la ética y la responsabilidad en sus operaciones de importación. ¿A qué te refieres? Ya hablamos de la ética en la primera parte, ¿verdad? Sí, pero quiero enfatizar que no se trata solo de cumplir la ley por miedo al castigo, sino de actuar con integridad, transparencia y honestidad en todo momento. Es decir, integrar la ética como parte fundamental de la cultura de la empresa. Exactamente. Y esto no solo beneficia a la empresa, sino a toda la sociedad. Un comercio exterior ético y transparente contribuye al desarrollo económico, a la generación de empleos y al bienestar general. Ok, creo que estos ejemplos nos han ayudado a entender mejor los alcances de la reforma y la importancia de tomar medidas para protegerse. Así es, y recordemos que la información, la capacitación y la asesoría legal especializada son nuestras mejores herramientas para navegar con éxito en este nuevo escenario. Totalmente de acuerdo, pero ¿qué podemos hacer para evitar que la aplicación de la ley sea arbitraria, como mencionábamos al principio? Ahí es donde entra la participación ciudadana y la presión social. Es fundamental que las empresas, los profesionistas y la sociedad en general se involucren en la discusión sobre la reforma, que exijan mayor claridad en el Código Fiscal y que promueva la creación de mecanismos de control y transparencia en la actuación de las autoridades. O sea, no solo adaptarnos a la nueva ley, sino también trabajar para que sea más justa y equitativa. Exactamente, la reforma del artículo 19 nos plantea un reto, pero también una oportunidad para construir un sistema de comercio exterior más sólido, transparente y ético. Muy bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. En esta segunda parte hemos analizado estrategias para fortalecer el cumplimiento, visto ejemplos concretos de los riesgos y reflexionado sobre la importancia de la ética en el comercio exterior. ¿Qué nos espera en la tercera parte? En la tercera parte exploraremos las perspectivas a futuro, posibles modificaciones a la ley y alternativas para un comercio exterior más justo y transparente. Eso esperamos. Y bueno, ya en esta recta final de nuestro deep dive sobre la reforma al artículo 19, toca mirar hacia adelante, ¿no? Pensar en el futuro. Sí, totalmente de acuerdo. Después de analizar las estrategias para blindarse, pues ahora toca pensar en qué podemos esperar a futuro. Exactamente, recordemos que el panorama legal siempre está en movimiento. Es muy probable que veamos cambios en la ley en un futuro no muy lejano. Claro, esta reforma ha dado mucho de qué hablar y seguramente habrá ajustes para encontrar ese punto medio entre la seguridad para los importadores y la lucha contra el contrabando. ¿Qué tipo de modificaciones podríamos esperar? Pues mira, una de las cosas que más se ha estado pidiendo por parte del sector empresarial es mayor claridad en el Código Fiscal de la Federación. Sí, como lo comentamos antes, esa falta de definiciones precisas y criterios objetivos para saber qué es contrabando genera mucha incertidumbre y abre la puerta a interpretaciones arbitrarias. Exactamente. Entonces, es probable que veamos iniciativas para reformar el CFFF y, bueno, establecer categorías más específicas para los delitos relacionados con el contrabando, así como criterios más claros para determinar si hubo o no intencionalidad o la gravedad de las infracciones. Eso sería un gran paso para que los importadores tengan mayor seguridad jurídica y no se criminalicen errores administrativos menores. Así es, otra modificación que podríamos ver es la introducción de mecanismos alternativos para resolver controversias en materia aduanera. Mecanismos alternativos. Suena interesante. ¿De qué se trata? Me refiero a procedimientos que permitan resolver las diferencias entre los contribuyentes y las autoridades aduaneras de forma más ágil, digamos, sin tener que llegar a un juicio largo y costoso. Y entiendo algo así como una mediación o un arbitraje donde se pueda llegar a un acuerdo sin tener que pasar por todo el proceso judicial. Exactamente. Esos mecanismos podrían ayudar a desahogar los tribunales, a reducir los costos para las empresas y a que las controversias se resuelvan más rápido. Me parece una excelente idea. Y hablando de soluciones, ¿qué alternativas podríamos explorar para un comercio exterior más justo y transparente? Al final de la segunda parte mencionaste este punto y me quedé con la espinita de profundizar un poco más. Claro que sí, más allá de las modificaciones a la ley, es fundamental impulsar un cambio de mentalidad en la forma en que vemos el comercio exterior. Un cambio de mentalidad, ¿a qué te refieres exactamente? Dejar atrás ese enfoque punitivo basado en el castigo y la criminalización y pasar a un enfoque preventivo basado en la colaboración, la educación, la facilitación del comercio. Entiendo, se trata de dejar de ver a los importadores como potenciales delincuentes y empezar a trabajar con ellos para que puedan cumplir con la ley de manera más eficiente y transparente. Exactamente, esto implica, por ejemplo, fortalecer los programas de capacitación para los importadores, brindarles
mayor asistencia técnica, simplificar los trámites aduaneros y fomentar el uso de la tecnología para agilizar las operaciones. O sea, crear un entorno más amigable para el comercio sin dejar de lado el control y la fiscalización. Precisamente, y para lograr este cambio de mentalidad necesitamos que todos los involucrados participen, el gobierno, las empresas, los profesionistas, la sociedad en general. Claro. Es un trabajo en equipo para construir un sistema de comercio exterior más justo, transparente y eficiente. Así es, y en ese sentido me gustaría volver a destacar la importancia de la ética empresarial. Ya hablamos de la ética en las partes anteriores. ¿Por qué la traes a la mesa de nuevo? Porque la ética no se limita a cumplir la ley, sino que implica actuar con integridad, responsabilidad y respeto en todas nuestras relaciones comerciales. Es decir, ir más allá de lo que la ley nos exige y construir una cultura empresarial basada en valores. Exactamente. Esto significa, por ejemplo, promover la competencia justa, combatir la corrupción, respetar los derechos de los trabajadores y proteger el medio ambiente. Entiendo, se trata de construir un comercio exterior no solo legal, sino también justo y sostenible. Precisamente. Y esto beneficia a todos, a las empresas y a la sociedad en general. Un comercio exterior ético y transparente impulsa el desarrollo económico, la generación de empleos y el bienestar de todos. Muy bien, creo que esta visión a futuro nos deja con un panorama esperanzador, aunque la reforma al artículo 19 plantea retos importantes. También nos da la oportunidad de construir un sistema de comercio exterior más sólido y equitativo. Así es, y recordemos que la información, la capacitación, la asesoría legal y la participación ciudadana son las mejores herramientas que tenemos para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que se nos presenten. Completamente de acuerdo, hemos cubierto muchísima información en este Deep Dive. Analizamos a fondo la reforma constitucional artículo 19, sus implicaciones, las estrategias para el cumplimiento normativo, los riesgos del contrabando y las perspectivas a futuro para un comercio exterior más justo y transparente que viaje. Sin duda ha sido un recorrido intenso, pero espero que haya sido de utilidad para todos nuestros oyentes y que les ayude a tomar decisiones más informadas en sus operaciones de comercio exterior. Yo también lo espero, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos.